Hola gente, les doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal Relatos Paranormal B. Yo soy Gabo. Yo soy Alan y el día de hoy le traemos una invitada especial para nuestro segundo podcast. Una invitada que ustedes han escuchado en el segundo relato del canal, o el tercero o el cuarto, ya no recuerdo cuál era el relato, pero es el relato de la casa de la vecina. Para dudas, les estaré dejando una tarjetita aquí arriba con el video para que vayan y lo chequen y así puedan conocerlo un poco más. Le damos entonces la bienvenida a Sunjay, que ya no es mi vecina, por cierto. Gracias. Bienvenida a nuestro humilde podcast. Hoy con nuestra invitada estaremos narrando historias venezolanas, algo muy importante y fue la principal causa para que creáramos este podcast, este canal, para narrar historias y leyendas sobre nuestro folclore nacional. Que nos caracteriza también como nación y a Venezuela. Más allá de sus paisajes y sus playas y todo lo bonito, también tiene sus fantasmas y tenemos también nuestras historias de terror. El día de hoy vamos a comenzar con una que es la más popular de todas porque siempre que tocamos el tema de Venezuela siempre sale ese, y es el silbón. ¿Qué conoces tú? ¿Alguna historia que conozcas sobre este tema, sobre el silbón? Bueno, una vez, estaba pequeña. Normalmente cuando van a las casas, siempre llega el vecino y siempre sale como, ay, vamos a hablar y terminamos hablando de historias de mí. Era yo, ¿verdad? Seguro. Sí. Bueno, me acuerdo, no sé si fue con él o fue con otra persona, pero que, claro, mi familia, por lo menos por parte de papá, vienen de Barinas y por parte de mamá vienen de Trujillo. Entonces vienen de esos lados y cuestión. Llanero con bocho. La cara. La cara. ¿Qué pasa? Me dio risa porque una vez estaba niña, pero uno inocente me dice, no, que un señor estaba haciendo su necesidad en el llano y resulta y acontece que escuchó el silbón. El silbido. Ya estaba haciendo lo que estaba haciendo. Ese es el silbido del Brian. Ese es el Brian. Entonces que se cortó todo y terminó corriendo, pues, y yo decía, ay, por Dios, qué estupidez. Uno puede decir eso, ¿no? ¿Y cómo él lo escuchó? ¿Cerca o lejos? Cerca. Entonces No, quiere decir que estaba lejos. Porque cabe destacar que una de las cosas que tanto recalca sobre las historias paranormales o leyendas urbanas venezolanas es que si se dice el común, que si oyes lo que caracteriza a ese espanto cerca, es que el espanto está a muchos kilómetros, mucha distancia de ti, pero si lo oyes cerca, más que todo como un susurro, ahí sí cagaste. Sí, es así. Lo que pasa es que, bueno, nosotros también... Usted se asustó en pan. Sí, porque nosotros tenemos Para como... terminar cagando el Sí. Pobre. Pero nosotros tenemos esa costumbre de que todo le llama la contraria. Entonces, si está lejos, está cerca, pero si está cerca, está lejos. Entonces, una cosa ahí. Bueno, ahorita recientemente salió una adaptación cinematográfica. Del cine. Bueno, no tan reciente, tiene ya su 2021. 2021, ya tiene sus años, en la cual se manejaba la historia del silbón y la vimos desde una perspectiva diferente a la que nos contaban. A ver, José, ¿tú te acuerdas de lo que nos contaban en la escuela? ¿De cuál era esa típica historia del silbón? Bueno, resumidamente, la historia del silbón que conocemos muchos de nosotros como venezolanos, más que todo nuestra generación, que no es la generación de cristal, es que este era un hombre que ofendió a su papá y llegó a un punto de quitarle la vida a su papá, pero su papá antes de perder la vida lo maldijo, y creo que lo maldijo también la mamá, si más no me equivoco. Sí, si mal no recuerdo también fue una... Porque al final yo sé que entre un grupo de gente, entre ellos estaba la mamá, le sueltan los perros para cazarlo. Y le pasaron así en las heridas. Claro, eso después de la golpiza que le dieron, él logra escapar y le sueltan los perros para cazarlo, para conseguirlo, y él se pierde en la penumbra del monte venezolano. Y después de su historia en su vida humana, es que cuenta la leyenda que cuando él aparece con un saco en la espalda, que es donde lleva los huesos del cadáver de su padre, y ahí es donde mete los cuerpos de sus víctimas. Exacto, incluso Fantasmagórica, eso se los recomiendo muchísimo. Fantasmagórica toca el tema del silbón en cuanto a esa historia de que él cargaba los huesos del padre y la cuestión, la maldición y tal. Pero hay otra versión, hay unas versiones que dicen que él era un mimado, por decirlo de esa manera, un mimado, un chico mimado,
Lo que le gustaba era parranda y tal, y un día el papá le pidió un sancocho, una cosa así, y él obstinado y lo mató. Pero también hay otra versión donde dice que el malo era el papá, que desde pequeño lo sometía a él. O sea, es la versión cinematográfica. La versión cinematográfica, que bien lo maltrata, y después tiene una novia, resulta que el papá se viola a la novia, y delante de él pierde los estribos, ya pierde la cordura, va y asesina al papá tal cual como lo conocemos, y la mamá lo maldice. Y algo que sí coincide tanto en la versión cinematográfica como en la versión histórica, la que muchos conocemos, es que ese silbido peculiar que él hace era como se comunicaba la hermana mayor de él con él. Ajá. En la historia venezolana, para sonsacarlo, porque la hermana, cabe destacar que ya no vivía con él, ya vivía con su pareja, y él era menor, y para llevárselo a escondidas de su padre, era como un llamado de entre hermanos, a fiestar, a rumbear, le hacía ese clásico silbido, que si a notas musicales vamos, estaba leyendo en estos días que hace la escala musical do, re, mi, fa, sol, así, tal cual, súper afinado. Sí. Bueno, pero esa es una de las leyendas que más caracteriza al pueblo de Venezuela, y es porque es un espectro propio, o sea, es de nosotros, en el aspecto de que no existe otro silbón en otro lugar sino este, cuya maldición siempre, que casualmente, esa es otra, todas las leyendas venezolanas pasan en Semana Santa. Sí. Un punto en común de todas las leyendas son todas en Semana Santa. Bueno, me hace recordar, como dije en el primer podcast, mi papá llegó a tener una finca en el llano venezolano, en las cercanías de Guárico. Y cada vez que uno tocaba ese punto, el campesino allá tiende a tenerle mucho miedo, pero no digo que no sea real, pero ellos viven muy, ¿cómo se dice? Viven en zozobra. Con esa angustia, como en zozobra, porque piensan que de un momento a otro les va a aparecer. Y cuenta la leyenda que solamente se le aparece lo que es el silbón, se le aparece al borracho, bochinchero y peleón. Esa es la característica para que le aparezca, para que el silbón te aparezca, y que sea común que le faltes el respeto continuamente a tus padres, ya que recordemos que el silbón muere faltándole respeto a su papá, le quitó la vida, y muere a través, como dicen las leyendas, a través del dolor de su mamá, que es el que le da esa pena de muerte, el que le suelta a los perros, después de que su pueblo, del pueblo donde vivían, le cayeran a latigazos y a golpes, y él lograra escapar. Claro, y se ve la interacción que tiene con él, porque en el llano eso de noche no es nada bonito, porque todo es oscuro, todo es penumbra. Yo me imagino esta pobre gente con una linternita ahí caminando. No, de por sí ya la y escuchar noche eso, miedo. y de por sí la noche, bueno, quédate en Caracas en la noche para ver no, qué va a pasar contigo. Ahí no le va a tener miedo ni al silbón ni a la llorona. Al Brian, ese es otro espectro aparte, que no vamos a tocar hoy. Pero ahí sí voy en contra de ti, porque a mí como persona sí me gusta la noche en el llano venezolano. Claro, es hermosa, pero claro, el cielo. imagínate estar tú solo y que de repente escuches el bendito silbido, chamo. O sea, claro, ahí sí. Perdóname, pero me persino. Me persino y me voy de ahí, pues. Pero es como el común. Siempre esa es otra característica de la leyenda venezolana, es que los espectros siempre buscan a esa gente, si no es mujeriega, es mala, parrandera, ávara, de todo. Pero es como que lo malo trae lo malo. Hablando de mujeriegos, también tenemos otra, que es la otra también muy sonada aquí en Venezuela, que es la sayona. Esta también tiene un poquito de variaciones dependiendo de quién la cuente. Y comúnmente en lo que es Latinoamérica se tiende a confundir mucho con la llorona, porque son dos espectros mujeres. Lo que hay que diferenciarla es que la sayona se viste de negro y la llorona aparece de blanco. Y que una no llora, como una llora mejor dicho, y la otra grita. Grita, hace un chillido horrible. Sí, podría contar como algo desgarrador, ¿no? Claro, ¿yo he escuchado hablar de una de la sayona? Bueno, de verdad no. Bueno, cuenta el breve resumen de lo que es la sayona. Cuenta la leyenda que esta era una mujer recién parida, que le gustaba bañarse mucho en los ríos. En aquella época, comúnmente las casas eran construidas cerca del río. Claro, para bañarse y el acceso al agua.
y esta tenía de costumbre todos los días bañarse cerca del río. Un día ella descubre que la están espiando, que un loco morboso de esa época Como está nunca viendo puede cómo faltar. se baña, viéndola desnuda y vaina, y ella lo descubre, y el carajo, para librarse de aquel peo de que le iban a formar, le llega y le dice que él está ahí es para anunciarle, para decirle que su marido le estaba siendo infiel. Y ella queda como con esa duda. Cuando llega la noche, el marido, después de comer, queda entre dormido y despierto, cansado del trabajo, y en una conversación, él ya casi dormido, susurra el nombre de la madre de la Sayona. Y esta tipa aquí se vuelve loca, agarra un puñal y empieza a acabar con la vida del marido a punta de puñalada. Y después de aquí, ella sale a reclamarle a su mamá el haberse acostado con su esposo. La mamá en todo momento lo niega, pero después de la pelea, ella, sin importar que la mamá tuviera su bebé en su casa, porque la mamá estaba cuidando al bebé esa noche que mató al marido, llenó de gasolina alrededor de la casa, o en aquel momento aceite, porque la historia cambia dependiendo del lugar donde es contada. Llenó de aceite. Yo sé que prendió la choza donde vivía la mamá y donde su bebé se encontraba dormido. Y ya la mamá, después de que la caraja también le cayó apuñalada a la mamá sigue negando que se acostó con su esposo, y ya con su último suspiro le dice que la maldice. O sea, más no recuerdo una historia, dice: te maldigo, Saya, a partir de hoy te llamarás Sayona, por haberle quitado la vida a tu esposo, a tu madre y a tu hijo. Y ahí muere quemada. Y esta mujer se desaparece en el llano venezolano, como todo espectro. Como en todo espectro. Bueno, aquí hay mucha gente que se desaparece últimamente. Típico espectro. Pero fíjense, algo interesante es que estos espectros, después de que desaparecen, suelen aparecer y suelen matar. Y vuelvo y repito, en este caso la Sayona se desaparece y vuelve a aparecer en los cementerios o lugares cercanos cerca de los cementerios. Y le aparece, ¿adivinen qué? Hombres infieles o mujeres. O borracho. Sí, cuenta la historia también que es para ser más feminista. Se le aparece a las mujeres infieles también. Porque sí. El típico patrón que ella busca para aparecer y como librar ese dolor que la care en pena es aparecérsele a las personas infieles. Claro, y tiene como ese misticismo o esa magia de envolverte, de cuando tú la ves como la cosa más bonita del mundo y toda la gente incluso la ve. Es un espectro que interactúa, que puede aparecerse en un bar de repente y miles de personas la ven y ella selecciona solamente a uno. Y ese que selecciona, ese lo vuelve como loco prácticamente. Ahorita le voy a echar un cuento. Cuéntame qué vas a Bueno, hacer. lo que pasa es que realmente eso es como ya parte psicológica, como las parejas. Tú buscas a alguien que puedas dominar. Considero que es algo así. Claro. O sea, son espectros inteligentes. Obvio. O sea, En este caso, por lo menos, me acuerdo de una leyenda que me dijeron mucho sobre la Sayona, que era que habían dos hombres que salieron así a tomar y tal, y resulta que uno de estos, bueno, le gustaba, era como que le llaman acá, de Canario Alegre, por eso le decimos acá, saltando la talanquera. No saltaba la talanquera, era de Canario Alegre, para no decir la otra expresión. pero saltando también que eres que es un gay. Sí, pero no, esta vez no. Él sí era hétero. Resulta que se emborrachan, van caminando cerca de un cementerio, casualmente, y ven a estas mujeres, a la Sayona, pero no la ven como realmente es, sino como una mujer atractiva. Resulta que el compadre de este señor, que era mujeriego, empieza a decirle: mira, no estemos invitando a nadie porque aquí se rumorea mucho que hay un espectro que aparece, que le llaman a Sayona y se tiende a llevar a los hombres mujeriegos. Él no le paró. Donde hay una falda, él se le lanzaba. ¿Qué importa que sea una escoba? Y resulta que por esta acción que tomó, la mujer se le acerca y empieza a sacarle juego a él, al mujeriego, al compadre, ni lo miraba. Y resulta que el hombre dice: bueno, vamos a llevarla para la casa. Nos quedamos en nuestra casa, yo tengo una cama y tengo un chinchorro o una hamaca, que es estas cosas que se cuelgan, y pasamos la noche. El compadre todavía con la desconfianza dice: bueno, no sé,
esta tipa tiene pinta de ser la Sayona. Y la misma mujer que se burló de sí misma y dijo, ¿qué voy a hacer yo la Sayona? No me estás viendo que yo soy de carne y hueso. De broma y no decían que la pellizcaran. Y resulta que se la llevan. Cuando llegan a la casa, el hombre se va con ella a la hamaca y su compadre se queda en la otra habitación, en la cama. Y en eso, el compadre empieza como que a dormitarse, se despide de ellos. Y mientras está en ese proceso de conciliar el sueño, escucha que estos estaban ya, bueno, comenzando lo suyo, porque empiezan a escuchar visitas y empieza a escuchar cosas. Y en una vez el compadre le dice, mira, pero el hombre le dice a la mujer, pero estás muy bonita y tal. Y él dice, pero a tu esposa no le importa. Y él le dice, no vale, que esa no se va a saber nada y toda la cuestión. El compadre todavía está como que, como esta mujer sabe que él tiene esposa, si lo acaba de conocer. Y él no le ha dicho nada. Bueno, pero ¿no le paró? Quizás le dio lo que cargamos nosotros. No, lo del anillo. Y resulta que él se acuesta y a eso como de las 3 de la mañana, unos aullidos horribles de perros que estaban cerca lo despiertan. Y él dice, ay, ahora me la dice, mira, aquí en Venezuela aúlla un perro a esa hora y eso es mal presagio. O sea, es una cosa que está por ahí rondando, decía mi abuelo. Y cuando él se levanta para ver cómo está el amigo, está todo oscuro en la habitación y ve que en efecto está la mano de su amigo saliendo del chinchorro, de la hamaca. Y en eso dice, bueno, está dormido, no lo despertaron los perros. Pero en el momento que se da la vuelta empieza a escuchar como un goteo de algo que está goteando y él decide prender las luces. Y cuando prende las luces o prende la linterna que tenía en ese momento, ve a la cosa, porque era una cosa, una mujer horrible, con tipo espectral, con la piel así tipo de vieja de 90 años pegada a la piel calavérica, con uñas largas, el cabello extremadamente largo, los ojos rojos y horribles, feos, casi comidas como con gusanos, encima de su amigo, con el amigo, bueno, el amigo Paz Descanse ya no estaba en este mundo porque le había cortado el cuello completo y estaba terminando de abrir, de rajuñarlo y de abrir las partes de su cuerpo. Y en ese momento, el hombre la ve, se ven los dos mutuamente y la bicha fue a atacarlo. Y en el momento que él va a atacarlo, como el señor era un señor religioso, obviamente, se mete en el cuarto, saca un crucifijo y se lo presenta y le dice, fuera de mi casa Sayona, o fuera de esta casa Sayona, yo soy un hombre justo y yo no voy a caer en tus insinuaciones. En eso dice que el bicho ese pegó un grito, pero de lo más feo y atroz, y se fumó. Su marca personal. Y se fumó. Y desde ahí, como dicen en los llanos venezolanos, empiezan a escucharse de que si ves una mujer bonita, cerca de un cementerio, peles el ojo porque puede ser esta mujer. Y como le digo, es un espectro que interactúa. Él se sienta, toma incluso, disfruta, baila, pero está cazando realmente a un tipo de depredador. Es como un Drácula venezolano, siento sincero. Drácula se podría decir porque con el viejo Porfirio, que en paz descanse, una vez hablando sobre temas de espantos, él me dijo lo mismo que estás narrando tú, que solía aparecer cerca de los bares y cementerios. Y si un bar está cerca de un cementerio, más rápido aparece. Tengo que agarrar Uber. Exacto. A pesar de tener una tez bonita, una típica característica de este espanto es que es pálida, blanca pálida, como todo espectro. Y se dice, porque él me comentaba que una de sus características es tener los colmillos largos. Ah, vampiro. Caramba, como un vampiro. Sí, realmente para destrozar a la víctima. Las uñas largas como garras y sus colmillos largos y afilados para empezar a desgarrar la piel de su víctima. Es un animal prácticamente, como un espectro. En México le dirían nahual, una mujer que se está transformando en un animal. Pero no es un animal del todo, es como que es un espectro, porque tiene la apariencia de una calavera. Y como si tuviera, no sé, enfrentándote con la propia muerte, la propia parca encima, pero es una mezcla extraña de verdad. Pero no es de este mundo, pues es infernal. Incluso dicen que es un demonio. Muchos dicen que la Sayona es un demonio, que otros dicen que no, que simplemente es una aparición, que no mata. Y como le digo, la cosa cambia. Bueno, yo sí confirmo en que son demonios porque fueron malditos. Obviamente, entonces, yo también estoy de acuerdo con esa teoría. Dentro de esta teoría recae que la maldición más fuerte que una persona puede recibir es la maldición de su propio padre, su propia madre. Claro. Y ya estos dos espectros que ya hemos nombrado fueron maldecidos por sus propias víctimas, que en su caso fueron sus padres. Sus propios padres.
Y es impresionante. Y hablando de maldiciones, también hay otra, pero esta vez no fue el papá que lo maldijo, fue una persona que lo maldijo, que en el caso tenemos la leyenda del hachador. Bueno, Que también parte de una maldición. pero esta es una maldición que no... No que hubo tercero. No hubo un tercero que se metiera ahí, pues. Porque cuenta la leyenda que esta persona era un leñador que en su momento quería trabajar sobre su ataúd, pues quería construir su ataúd para que en el momento que le tocara morir, muriera legal, tuviera el lugar de su último descanso fuera hermoso, pues. Súper económico. Su última cama. Su última cama fuera bonita. Y se le ocurre la brillante idea de salir a talar árboles un Viernes Santo. ¿Viste? Ahí está, otra vez la Semana Santa. Y bueno, cuenta la misma leyenda que este mismo Viernes Santo, en el momento que él se quitó todas las herramientas y las puso a un lado para empezar a prepararse, a calentar, porque tú sabes que requiere mucho esfuerzo. Pues. Y en el momento que agarra su hacha para dar el primer hachazo, Dios le manda un rayo y lo fulmina en el acto. Y de ahí es que empieza dicha leyenda, pues, porque incluso hasta su cuerpo fue encontrado. Pero cuenta la leyenda en el llano que en el momento que tú oyes los golpes de un hachazo, enciérrate. Y suele pasar más que todo en Semana Santa. Porque creencias antiguas se dice que en Semana Santa no se puede hacer nada, pues. Más que todo un Viernes Santo. Por lo menos una vez, uno tiene sus amistades a lo largo de la vida, y una amiga que ya era santera. Una vez yo fui para su casa en Semana Santa, visitando, compartiendo, y ellos tienen los altares en un mueble, y los tenían tapados. Yo como que, ¿qué pasa a esta gente? ¿No quiere que le entre polvo al mueble? O sea, uno no sabe realmente, y yo le pregunto a mi amiga, ¿por qué tienes? No, porque como murió Jesús, todo, hay muchas energías, todo es muy delicado, entonces hay que resguardarlo. Claro, esta tradición la agarran de la misma Iglesia Católica, que nosotros también tapamos las imágenes de los santos, se tapan en ese simbolismo de que estamos de luto, pero no que las estrellas se mueven. Claro, yo tengo mis experiencias en cuanto a que yo sí le tengo mucho respeto al Viernes Santo, porque he tenido muchas experiencias marcantes ese día, y a mí, yo me aterro, después de las 3 de la tarde, yo me resguardo y ya soy otro Alejandro, porque le tenía miedo, y le tengo miedo aún, a ese día en especial. A lo mejor sea porque me condicionaron de esa manera. Yo tengo dos experiencias que tienen que ver con Viernes Santo también. Exacto, a mí se me sentaron en la cama un Viernes Santo, y desde ese día yo no dormía. La primera experiencia no es mía, es ajena. Como lo dije en el anterior podcast, mi tía estaba limpiando la casa de mi abuelo un Viernes Santo y mi tía estaba embarazada. Y como lo dije anteriormente, tanto mi persona como mi familia tenemos muchas experiencias con el hombre del sombrero. Y este espanto agarró a mi tía por los pies y la arrastró desde la sala de la casa hasta la cocina de esa casa. No me iba a perder el bebé. No, cayó de espalda, no cayó de frente. Y la segunda experiencia, ya nosotros de bochincheros, ya teníamos como 2 años conociéndonos ya. Pero esta experiencia no fue con Alain, sino con otros 2 amigos. Nosotros bochincheros siempre, un Viernes Santo, llevamos 2 botellas de bajo cero de que es vodka en el bolso, y vamos bajando a eso de las 7:30 de la noche a la capilla, porque hicimos todo lo que es la ceremonia, la liturgia en la iglesia en la que yo participaba, que Alejandro todavía participa, y nos quedamos hablando paja y huevona hasta las 7, casi 8 de la noche. Cuando vemos la hora, cada quien arranca para su casa. A nosotros se nos ocurre bajar caminando. Y a eso donde está Fe de Alegría, ahí en el 7, oímos 2 explosiones. Y en la segunda explosión se cayó un bombillo prendido. O sea, encendido, o sea, así dando luz. Y el bombillo se apagó porque estalló en el piso. Pero desde que se soltó de la guaya que... Pero es imposible que pase corriente. Es imposible. Y eso te lo puede decir el mismo Edward o el mismo Rubén, que creo que estaba con nosotros ese día. El bombillo se desprendió iluminando, y cuando cayó en el piso fue que estalló. Kelvin también te lo puede decir, mi hermano. Sí, nada. No, yo te lo digo, una vez me sentaron en la cama y yo ese día no duermo con la luz encendida por eso, o la luz apagada, dormía, ya superaba un poco el trauma.
pero sí me pasaban cosas. Incluso yo tengo como ese don de sentir cosas. Y el Viernes Santo era horrible para mí. Ahorita no tanto, ya ahorita un poco he crecido y he madurado un poco en la fe, en este aspecto. Y ya no es tanto el miedo, pues ya es más natural, obviamente, sigo recogiéndome y todo lo demás, pero no es algo que ya me afecte. Pero comúnmente, como tú decías, esos son por lo menos lo que es Viernes Santo y Sábado de Gloria, son días sagrados, pero porque se siente una energía muy negativa. No sé si es más que todo superstición porque estamos metidos en el ámbito religioso, pero son energías pesadas, fuertes, que hasta no se siente ni alegría en el ambiente, uno está de siempre desanimado. Cuéntanos. Bueno, ahorita no sé ustedes contando, yo me acordé de lo que yo te conté, lo del patio. Si quieren más de la historia y escucharla completa, no olviden ver el relato de la casa de la Lo que pasa es que yo tuve un colapso, porque yo vi la cuestión y en vez de yo asustarme y no bajar nunca, o sea, yo me paré y yo misma me bloqueé y yo bajé. ¿Qué pasa? Yo borré eso. Debe ser miedo, no sé. El cerebro se autoprotege y te hace olvidar muchas cosas. Exacto. Por el trauma. Yo lo olvidé. Yo me acordé unos meses después, fue por una amiga, porque me dijo, yo siento algo en tu patio. ¡Ay! Entonces, no es el vecino que ahorita que están hablando de eso, yo me acordé que la mamá de ella me pidió permiso porque era Semana Santa. Porque nos íbamos a ir para la playa y por eso fue que yo bajé, porque estaba lavando una ropa. Entonces, dicen eso y yo, 1 más 1 son 2. Entonces me cuadran las fechas con los días, porque fuimos 3 días. Entonces cuadramos eso como el fin de semana y todo eso, y yo me dio miedo. Claro, es que dicen que más que todo no es que los santos, porque mucha gente también supersticiosa, no, que Dios se resguarde y le da la espalda a la humanidad y libera al diablo, no, sino que simplemente es una cuestión de respeto que ya se ha dado en nuestra cultura, más que todo también en la cultura venezolana se ha arraigado muchísimo, que estos días santos era como, no sé, el Shabbat judío, la parte de cuando, si mal no recuerdo y me corrigen en audiencia por si acaso estoy errado, cuando se va a celebrar esa parte de la Pascua judía, también es lo mismo, para ellos es lo más sagrado. Lo mismo pasa en el catolicismo, lo único que cambia como que la cosa, pues, porque como le digo, la santería como es una mezcla en sí de muchas cosas, agarra esto del catolicismo y dice lo de los santos, pero siempre manteniendo el respeto, o sea, siempre hay que mantener el respeto a la creencia que sea. Hay que mantener el respeto. Y casualmente la Semana Santa es un sitio donde una cosa que todos, dependiendo de la ideología que se posea, tienen ese respeto acá en Venezuela por esa semana. Muchos se van de rumba y fiesta y tal, pero sin embargo los Viernes Santos son como que, mira, un poquito más delicado ya. Por lo menos con este tema, volviendo a la leyenda del Achador Perdido, comúnmente la gente de pueblo, la gente de ciudad no suele conocerla mucho ni suele temerle mucho porque tenemos gas. No, en una ciudad no hay nada, el que te corta monte porque el monte de tu cerro está alto. Y en los pueblos, a pesar de que sí se corta leña, un pueblo hay mucha gente alrededor. Más que todo le temen a aquellas personas que viven en una finca o que cuidan una finca, que se tienen que quedar 1, 2, 3 personas en ese lugar. Porque una finca aquí en Venezuela, no sé en otros lugares del mundo, es una casa casi que prácticamente en medio de la nada. Tienes que rodar, que jode, por lo menos en el caso de la finca que tenía mi papá, tenías que rodar como media hora después de la carretera para llegar a la casa de la finca, por la cantidad de terreno que teníamos que cruzar. No, y eso escondido, me imagino, como todas. No, y ninguna finca aquí es pequeña. O sea, todas las fincas son de 2, 3 pisos hacia arriba y súper anchas, súper grandes. Pero no te creas, la ciudad también tiene sus historias. Por lo menos tenemos una muy sonada también. Me acuerdo que de pequeño también había un programa de televisión aquí en Venezuela que se llamaba Archivo del Más Allá. Se llamaba El Enano de la Catedral. Pero ya estamos hablando, ya pasamos del ámbito de espectral al ámbito de duendes. Claro, porque otra vez yo contando el resumen de la historia. Que claro, o sea, él nos documenta el origen de las cosas. Él cuenta la historia que lo que es la Catedral de Caracas, la catedral principal del catolicismo aquí en Venezuela y en Caracas, esta catedral fue construida sobre un cementerio indígena y bajo las creencias indígenas,
los duendes, los duendes, eran los que cuidaban la entrada y salida de los cementerios. Y este duende, cuenta la leyenda que molesto porque le construyeron una edificación encima del cementerio y mudaron todos los cadáveres para otro sitio, dice uno. Aunque sigue siendo un cementerio, porque la Catedral de Caracas tiene sus catacumbas. Claro. Y ahí hay tumbas. Bueno, después de que se construyó la catedral, esta historia va desde el año 1500 y tanto hasta la actualidad, aunque actualmente ya no es tan común oír que se le apareció a alguien. Se oía más que todo en los años 1850, 1950, que se le aparecía más que todo a las personas allegadas al centro de Caracas, donde se encuentra la catedral, que eso sería, si más no me equivoco, la Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar. A la adyacencia de la Avenida Barán. Esto se le solían aparecer en aquel momento a los ciudadanos de La Pastora, que vendría siendo como un pueblo adyacente a la catedral en aquel momento. Cuenta la leyenda que este duende se aparecía como una persona con enanismo, pero con facciones horribles, la nariz larga respingada, siempre cargaba un sombrero de ala ancha para ocultar las orejas. Este solía aparecer de 12 a 3 y media de la mañana, o hasta que cantara el gallo, como toda leyenda venezolana. A ellos les encanta cantar esa hora. Este se le aparecía a las personas parranderas, a las que les gusta estar mucho de fiesta, porque cabe destacar que no sé en otros lugares del mundo, pero los cementerios son lugares de respeto. Claro, y como construyeron la catedral sobre un cementerio, el enano sigue protegiendo lo que le corresponde. Claro, y ya estás en plena calle y ya está la catedral acá, ok, chévere, pero alrededor todavía sigue siendo cementerio, pues. Y pasabas emparrandado, prendido, borracho, y el duende se te aparecía, y la advertencia de peligro era que él sacaba un tabaco del bolsillo y te pedía que si tenías fósforo para que se lo prendieras. Y si le prendías el tabaco, triste, porque ahí el duende se crecía a la magnitud de donde está el campanario. Wow. Y agarraba a la persona y se la llevaba. Cuenta la leyenda. No sé ahorita porque después de viejo, muchas veces llegué a estar de madrugada cerca de esa área, tanto porque salía de rumba o por la misma curiosidad de ver si era verdad la leyenda, y nunca me llegué a topar con eso. Pero me imagino que tiene que haber como algo en específico, como con todo espanto, que tienes que cumplir para que él te aparezca y te lleve. Claro, es lo típico. Siempre tienes que hacer algo para que es como el detonante para que el espectro pueda, o la es cosa como un pueda, empleo. sí. Si cumples todos los requisitos, te quedas. Exacto, te quedas así, ¿no? Triste, adiós. Esa ¿Y para dónde se lo lleva, por cierto? Agarra rumbo a la vela. Ay, Dios. Sí, la no le queda lejito. según la historia, la dirección es el destino a la vela. Si es gigante, puede. Y el Egipto no tanto, porque tú agarras del Silencio para arriba y te consigues con el camino de los españoles, el Ávila. El Ávila. Y eso está a pocos kilómetros. Puedo decir 5, 10. Claro, y si eres gigante, tipo Batman, llega rápido. Ajá. ¿Qué ibas a decir que te interrumpí? Esa es la iglesia que está al frente de la Plaza Bolívar, la blanca La grande. Mira, toda Plaza Bolívar aquí en Venezuela tiene una catedral o una iglesia cerca, toda. Porque eso viene de la época de los españoles. Entonces, claro, la iglesia como te digo, algún dato interesante es que abajo de la Plaza Bolívar hay catacumbas. Y hay gente, o sea, por eso es que esa plaza es alzada. Por eso que esa plaza es alzada. Y tal cual, las catacumbas de esa iglesia se unen con el Museo Sacro de Caracas, con la Biblioteca Nacional y con la iglesia de Santa Rosalía, que es una iglesia que queda a unas cuadras más allá, que también tiene unas catacumbas. Hay muchas iglesias antiguas del área de Caracas que tienen sus catacumbas. Comúnmente todas esas catacumbas se conectan. Exacto. También, no saliendo de los que estamos hablando, pero todo me pasó cuando estaba pequeña. Creo que fui a sacarme la cédula, inclusive, o una vuelta con mi mamá. Yo le dije, mamá, me quiero meter para la iglesia. Y yo me metí. Pasas la puerta y yo sentí que algo me cayó encima.
yo no reparé porque yo soy un ser muy antiparabólico. Entonces yo sentí el peso y yo me recorrí toda la iglesia y yo, ay, qué incomodidad. Pues estaba pequeña ni pendiente. Cuando yo salgo se me quita el peso. Entonces yo lo hablé, creo que hasta con tu abuela. Dijo, no, porque los demonios, o sea, se ocultan dentro de las mismas iglesias. Comúnmente nos suele pasar a las personas que los santeros dirían, los paleros, los que trabajan en ese aspecto, que somos materia. Porque a mí también me suele pasar con esa clase de cosas, pues. Ahorita porque ya tengo 4 años que no voy a la iglesia. Pero comúnmente en los días más fuertes, en los días que yo me sentía desanimado, incluso o sea, la misma Semana Santa, apenas yo pasaba por la entrada de la iglesia a la que asistíamos o de cualquier iglesia, por lo menos con la tradición de recorrer los templos y vainas de esas, cada vez que yo entraba por la puerta de la iglesia, de la catedral o de donde fuera, sentía un peso encima, como que no querían que uno entrara. Pero comúnmente nos pasa a las personas que solemos sentir entidades de bajo astral. Bueno, eso no nos sucedió una sola vez. Sí, porque es como un don, eso lo decíamos en el podcast pasado. Es como un don que Dios le da a ciertas personas que tienen que cumplir con ciertas características. Pues. Por lo menos, mi primera experiencia que ya narré anteriormente fue con el hombre del sombrero. Mi primera experiencia fue a los 4 años. Yo negué ese don hasta mis 13, 14 años. Que, como dije anteriormente, una Semana Santa, mi mamá tenía 3 cuadros en el pasillo de la casa. No sé si tú los llegaste a ver alguna vez. Que es la Virgen de Coromoto, la Santísima Trinidad y Jesucristo resucitado, el Sagrado Corazón de Jesús. Y la vez que sentí al hombre del sombrero ahí en la casa, después de tantos años, se cayeron esos 3 cuadros a las 3 de la mañana. Y el cristal que protegía los cuadros no estalló, se raspó a la mitad. El único cuadro que estalló, que mi papá siempre ha sido devoto, es al varón del cementerio. Que ese cuadro se volvió nada. O sea, hasta el papel se rompió con los vidrios. Wow. Ni manera de reconstruirlo. Pero comúnmente pasa en Semana Santa. Típico, no, y es interesante porque hablando de esa parte de las almas y la cuestión, yo tuve la oportunidad de asistir al estado de Yaracuy, al fuerte de San Felipe el Fuerte también le llaman. Resulta que antes, no me acuerdo muy bien la fecha, pueden googlearla y si quieren investigar más pueden hacerlo porque realmente no recuerdo la fecha exacta. Hubo un terremoto que afectó a gran parte de toda Venezuela, incluyendo Caracas. ¿Te acuerdas la historia del terremoto de Caracas? Que muchos... También es una leyenda que dice que cuando la cruz... Eso fue en el gran terremoto de Caracas, si más no me equivoco, fue en 1810. Ajá, 1810 que se cae la cruz y se hizo el terremoto. Pero el terremoto se dice en las creencias, hablando de este terremoto, que Simón Bolívar dijo unas palabras que lo dijo el difunto Chávez, el Mortadelo. El Mortadelo, sí. Que si la naturaleza y Dios se opondrían ante él, lucharían contra ellos. Y a los días que Simón Bolívar dice esas palabras, ocurre el terremoto en Caracas y en gran parte de Venezuela. Y tal cual pasó con el difunto Chávez, que él dijo esas palabras antes del, si más no me equivoco, las elecciones de la reforma constitucional de 1999. Y exactamente el día de las elecciones yo sé. fue la tragedia de Vargas, que dicen, la vaguada. Bueno, que la gente de La Guaira dice que eso parecía que el mismo diablo agarraba las piedras de la montaña y las arrastraba y las metía dentro de la casa. Por lo menos en su momento, cuando mi abuelo estaba vivo, uno, como él tenía todos sus años, ay abuelo, cuéntame más, que él tenía familiares allá abajo y obviamente tenía miedo de que su familia hubiera muerto. ¿Qué pasa? Al parecer ellos vivían en un edificio y literal era un piedrón en todo el medio de la sala. Sí. Que ellos no se explicaban cómo eso terminó ahí, todo que eso y actualmente muchos geólogos en Venezuela no se explican de dónde salieron esas piedras de tal magnitudes.
Porque si tú te vas al Ávila, sí, el Ávila, gran parte del Ávila es piedra. Pero que se Pero desprendieran de esa de manera. tanta forma, o sea, de tan tamaño. Y no fue, por eso te digo, no fue la única cosa que hubo, porque en San Felipe también ocurrió lo mismo. Hubo esa vaguada terrible que llovió por 3 días, si no me recuerdo, hasta muchísimo más. Y la ciudad se inundó por completo. Por completo. Y esa vaguada trajo consigo el desplomamiento de uno de los cerros, de una montaña de ahí, y sepultó a muchas personas. O sea, muchas personas quedaron sepultadas tal cual como en La Guaira. Y hay ciertos lugares en La Guaira que ocurre también como ocurre aquí en Yaracuy. Resulta que en Yaracuy actualmente ustedes visitan el fuerte y se dan cuenta de que hay restos humanos en el sitio, en el lugar. Yo por lo menos iba caminando, lo mismo. Apenas entré a la puerta, de que entré al fuerte, la pesadez que sentí no era común, era muy fuerte. Y me sentía triste, me sentía desganado. Sí pude observar los huesos. Había dentro de la tierra todavía se pueden encontrar huesos de las personas. Incluso tiene un museo donde sacaron varias cosas de la época con referencia a agua. Murió prácticamente todo el pueblo de San Felipe en ese momento. Y muchas personas se encontraban en sus casas, otras había si mal no recuerdo, el guardia de la iglesia. Él estaba justamente resguardando la iglesia en ese momento, un soldado, y le cayó toda la estructura encima. Y dice que de pronto tú estás en la noche y ves al soldado y escuchas voces, ves personas caminando, ves de repente a una persona que te saludó y tú le devolviste el saludo y a los 5 minutos ya no está. Es porque dicen que murieron en tales circunstancias que aún todavía hay actividad. Y en La Guaira pasa parecido. En La Guaira pasa algo parecido porque yo me acuerdo que visité uno de los, no sé si ustedes han visto el cementerio de La Guaira, que la entrada completica se bajó, o sea, está largo completico en el suelo, y ustedes pasan por ahí y es la misma broma. Y las casas que están cercanas, que sufrieron y murieron muchas personas, de igual manera se siente la pesadez y se siente la cosa. Por lo menos en La Guaira, una de esas tantas veces que uno va, nos quedamos como en una casita alquilada y había una casa bella, o sea, no era una casa bella, pero o sea, la construcción, o sea, era de 2 pisos, o sea, la construcción era espectacular. Claro, obviamente con la vaguada y todo eso fue una de las casas que sufre, obviamente había paredes bajadas y eso. No tenía ventana y se podía ver hacia adentro. Resulta que yo veo y eran como esas quintas así como de película que tienen la escalera central así hacia arriba con estatuas aquí y habían 2 angelitos, uno en cada lado. Y no sé, pero yo vi eso y a mí me dio un sentimiento sí. que yo me quedé así como que, yo así como que, o sea, que injusticia, como una tristeza, fue así como que alguien construyó esta casa, quería formar su familia, todo bonito, y de la noche a la mañana, ¡boom! Bueno, ahorita recapitulando, me estoy recapitulando la leyenda del Achador Perdido. Esta historia me pasó a mí y fue aquí en Cafetal, en el kilómetro 11, en el kilómetro 12. Yo estaba pequeño, yo tenía un hermano que en paz descanse se llamaba Joel Luis Rivera. Él tenía en la parte de atrás de su casa, era como un patio que tiraba al cerro, que era la conexión entre 5 de Julio y Cafetal. Ajá. Un día estábamos jugando ahí recogiendo naranjas porque él tenía un árbol de naranja. Yo no sé cómo está eso ahorita porque desde que él falleció más nunca fui para allá. Bueno, la gente que vive por ahí mismo, todo lo agarraron para sembrar desde la pandemia. Ah, bueno, nosotros estábamos recogiendo toronjas, naranjas y vainas. Y Semana Santa. Pero éramos chamitos, estábamos jodiendo. Oímos un golpe seco en un árbol. ¡Pah! No prestamos atención. Volvimos a oír otro golpe y sentí como que si nos llamaran en el oído. Esta experiencia me pasó a mi hermano, a Kelvin, a Joelvis y a mí. Y a un primo llamado Snaker. Estábamos recogiendo vainas sin parar mucha bola. De repente cuando volteamos arriba, un tipo feo, con un sombrero pelo de guama, feo te digo, con expresiones como que si estuviera quemado.
con su sombrero pelo de guama, con un encima del árbol de toronja, parado de tal manera que no se sostenía. Imposible. Con el machete clavado en una rama y el hacha en el otro. Ahorita recordando, y como te dije, estábamos hablando de historias que se olvidan, pero porque el cerebro como que te borra eso de la mente. Te protege. Yo considero que es algo así. Y me acuerdo que nosotros salimos de esa casa, estábamos nosotros solos, pegando gritos y llorando, y yo pasé a casa de mi abuela y de ahí no salí más ese día. Tenía yo como 8 o 9 años. Chiquito. Estaba pequeño. Para que vean que esas leyendas que suelen contarse del campo venezolano aparecen también en la ciudad. Pero comúnmente aquí en la ciudad, en el área donde nos ubicamos, donde vivimos muchos de nosotros, esto era un cafetal, esto eran fincas. Incluso mi mamá cuenta que cuando ella estaba pequeña, por la parte de atrás de la casa de mi abuela, que era donde ella vivía, había unas escaleras y se oían, quedaban unos pasos en la mañana, golpe de 5 o 6 de la mañana, pasos con una cadena arrastrando. Y eso va mucho con las leyendas venezolanas. Esa leyenda sí no la vamos a contar, pero una breve explicación. En los campos venezolanos, los conquistadores sembraban, abrían pozos para meter su oro. Así como, y salir a maticar. así como tipo los piratas, esconder resguardar lo de mayor valor ahí. Y comúnmente sacrificaban a un esclavo para que le protegiera ese oro, esa riqueza, incluso después de la muerte. Y comúnmente, no solamente en Cafetal, sino en gran parte de Junquito, hay gente que dice que a cierta hora de la noche oye cadenas arrastrándose por unas escaleras y unos pasos como que si fuera una persona pesada arrastrando los pies. Eso sí es típico, incluso mi abuela me contaba historias así cuando vivía en Caracas, y tal cual, decía que se escuchaban las cadenas de alguien en la noche, como si alguien arrastrara cadenas y pedazos súper pesados, porque dicen que es la culpa o la gente, el espectro que está atado como en ese momento al mundo, a este plano, como para proteger esa cosa. Y aquí en Junquito, bueno, hemos visto cantidad de morocotas y cosas. Incluso en el programa Archivo del Más Allá, ahorita recordando un episodio que tiene que ver con eso, se dice que para que ese esclavo que sacrificaron pueda descansar en paz, hay personas que tienen que conseguir ese tesoro. Si no lo consiguen, él va a quedar porque fue sacrificado con la intención de que cuidaran la fortuna del finquero, Bueno, hay que tener en cuenta algo. Si escuchamos una cadena, tenemos que ver dónde está escuchándose para poder agarrar nuestra pequeña paleta y empezar para liberarlo. Pero no, son cosas que pasan. Incluso muchas personas dicen, y muchas personas se muestran, ¿cómo les digo?, indiferentes. Porque por lo menos yo antes, yo a veces Alain me contaba sus cosas y yo no le creía. O sea, no que no le creyera, sino que era así como que en serio. Es que como escepticismo, no sé cómo. Escepticismo. Porque hay cosas que son tan alucinantes que muchas personas no creen. Por lo menos yo, hasta que no lo vivo, o sea, no lo creo. Entonces, hasta que me pasó lo del patio y lo del cabello. Esa es la que te iba a decir. Esa fue una de las experiencias, también está narrada en la casa de la vecina. La casa de la vecina. Pero esa fue una experiencia compartida. Claro, eso sí fue horrible. Increíble. Porque, o sea, yo estoy hablando normal y yo me hago normalmente una cebolla aquí en el cabello. Y sentí como en la cebolla queda aquí un huequito. Como metieron los dedos y me jalaron. Y yo sentí que se me movió. Y ahorita yo me acuerdo y se me erizan los vellitos de la cosa. Y yo tengo a Alain al frente. Y yo tengo las manos así como estoy. Y yo empiezo a hablarle los ojos. Y él sigue hablando como si nada. Y yo, claro, porque como yo te digo. Y él me dice, ¿qué te pasa? Porque yo me entumecí. Y él me dice, ¿qué te pasa? Yo no me acaban de tocar la cola. Claro que no, ese fuiste tú. Mira dónde tengo las manos. Palabra cierta.
Bueno, una leyenda venezolana, no está guionada. Porque nosotros sí cumplimos con un guión que muchas veces hacemos apresurados, pero lo cumplimos. Es La Llorona. La Llorona comúnmente se oye en México, es una leyenda mexicana. Como la mayor parte de nuestros espectadores son mexicanos, quiero nombrarla, pues. Pero quiero narrar experiencias que me pasaron tanto a mí como a familiares aquí en el Junquito, aquí en Caracas, en Venezuela. Vamos a comenzar con la mía, que es la que más me impactó. No me asustó porque, como decía en el podcast anterior, a mí me solían pasar muchas cosas que tienen que ver con el espectro astral, del bajo astral y cosas de esas. Y yo le fui perdiendo el miedo. Sí le sigo teniendo respeto, pero miedo ya no les tengo. Un día yo me paro en la madrugada, no era Semana Santa, no era Semana Santa, yo me paro de madrugada a tomar agua. Incluso ahorita tengo la costumbre de llevarme mi vaso de agua para el cuarto, pero para no llevarme esas impresiones, pues. Yo me paro a tomar agua y oigo a los perros aullando como locos. Yo no le presté atención porque mis perros también son fastidiosos. Pero no eran solo mis perros, sino los perros de la vecina, los de enfrente, los de 5 de julio, el barrio enfrente. Pero no le presté atención y agarré, me llené mi vaso de agua y me paro en la ventana. Mientras estoy tomando el agua así, en lo que va hacia la quebrada que pasa por la parte de abajo de la casa, pasa un espectro lamentándose, llorando, vestido de blanco, por toda la línea, hasta que se desaparece en las escaleras de abajo de la conexión de Andrés Eloy con 5 de julio. Yo me quedé, malparida sea. Me tomé mi agua y no te supo igual. Realmente no pude dormir más. Obvio. ¿Quién va a dormir en eso? Agarré y prendí mi televisor y ahí me quedé. No, fíjate que hablando retomando un poco también lo de los conjuros, la casa de donde vive Sweetie, donde vive su mamá actualmente, esa casa, un señor hace mucho tiempo que vivió ahí y él hizo trabajo. O sea, él para proteger su hacienda, él hacía una especie como de brujería, vamos a llamarlo de esa manera, que amarraba cosas en los palos de las cosechas que él tenía en el patio de Sweetie. Porque el patio no es recto. El patio es tipo un poco inclinado, entonces hay matas de cambur y por inercia siempre se tienden a caer. Entonces como un palo así con una mitad de una cruz, o sea, algo así. Y se engancha en el piso y en el árbol para que no se caiga. Como un pie de amigo para que... Un pie de amigo. Pero esos pies de amigo muchas veces tenían cositas raras. Pero y suele pasar con las personas que trabajan mucho con brujería, con magia negra y todo eso. La experiencia donde yo vivo es que el abuelo de mi esposa trabajaba, si más no me equivoco, el espiritismo, la santería. No me acuerdo muy bien. Y él murió. Y no tanto que él trabajara eso en su casa, sino que el portal que él tenía ahí quedó abierto. Y nadie lo cerró nunca, pues. Y por lo menos en estos días te iba a contar y se me olvidó. Yo estoy editando el video que salió la semana pasada para el momento que se publique este podcast. Yo estoy editando el video. Ya me habías mandado el audio, estoy mandándole las imágenes, el sonido de terror de fondo. Y de repente me quedo oído comiéndome una galleta. Y sentí que alguien se me paró aquí. Cuando volteo era una sombra parada al lado de mí. Muchas veces me está ocurriendo continuamente últimamente, pero porque estoy metido en esto, pues. Claro, llamas. Claro, yo me imagino la sombra como que te faltó editar esto. No, realmente yo volteé así. Y la costumbre que yo tengo, que es algo que me enseñaron de chico, cada vez que te aparezca algo así, insúltalo. Y te comentaba que desde que comencé el podcast, más seguido veo como que cosas se me asoman por la puerta y se esconden. Algo así hizo mi Uno mamá. lo ve con el rabillo del ojo. Cuando me movieron el cabello, mi mamá se puso en todo el medio del pasillo. No, te metas con mi hija. pero es que Rizaida se hizo y yo sí vi la sombra, y creo que Rizaida también vimos, o sea, ella le pasó lo del cabello, yo todavía me quedé así como que, ¿qué? No era tu mano, porque vi la mano, o sea, vi la mano blanca, y en eso miré hacia el pasillo y vi la sombra, y Rizaida, su mamá, pasó y se paró, y dije, mi hija!
Tal cual. Y más nunca. Y la casa como yo lo dije en el podcast pasado, su casa por estas cosas que pasan, como en el caso tuyo del portal, también pasan cosas así. Una vez sí tuve una experiencia con La Llorona, pero no sé si sería La Llorona, pero era una persona llorando. Y estábamos en la casa, me acuerdo, estábamos todos en mi casa en la parte de abajo, estaba con mi abuela, y estábamos viendo una novela. Mi abuela siempre veía novelas mexicanas y todo esto. Me acuerdo que tenía 5 años y me acuerdo clarito. Y estábamos viendo, yo estaba jugando con unos tacos y tal, y de repente escuché a una mujer llorar, pero a llorar. Y ojo, La Llorona no grita en mis hijos, como suelen decir en todos lados. Llora. Tiene un llanto que te penetra tanto, que te pones la piel de gallina y te provoca hasta llorar con ella. Sí. Porque el lamento es demasiado profundo, demasiado sentimental. Sí, fue horrible. Y me acuerdo que mi abuela me miró, yo la miré, y mi abuela me dice, mira mijo, vámonos al cuarto. Y me agarró, nos metimos en el cuarto, y me acuerdo que me dijo en ese momento, vamos a rezar con la abuela. Y mi abuela empezó a rezar el rosario hasta que la cosa se despertó. Estaba pequeño, no le había parado mucho, ya cuando de grande me comentaron, y yo me quedé así como que era La Llorona. Por lo menos en la segunda experiencia que voy a contar no me pasó a mí, le pasó a mi mamá. Y a un grupo de samaritanos que estaban rumbeando en la calle, en la vía principal. Mi mamá me cuenta que si le fuera pasado a ella sola, que la fuera ella sola, quizás ella no le presta atención. Pero eso fue alrededor de las 12 o 1 de la madrugada. Mi mamá sufre insomnio, cosa que heredé yo también. Y ella se para en la ventana de la cocina. Bueno, tú has ido a la casa de mi mamá, que es el ventanal de la cocina que da a la calle. Ella se para ahí a ver hacia abajo, pues. Pero en este caso, porque había un carro con la música a todo volumen, un grupo de personas de un lado, y abajo en donde está el Vicente Emilio Ojo, había otro grupo de personas con un carro con música, pues. Mi mamá dice que se oyó el primer lamento, ella se asustó y la gente bajó la música. Cuando se oyó el segundo lamento, mi mamá dice que para esos carros parecía que estuvieran haciendo pique. Aceleraron a fondo y se fueron. No, es que cualquiera, es que es como te digo, es horrible el sentimiento, es horrible el sentir eso, porque como tú dices, te da esa gana de llorar también con ella, pero te da mucho miedo. Por lo menos a mí yo nada más lo escuché, pero verla, me imagino que no sería nada. Yo no sentí miedo, pero yo sí quedé impactado, impresionado en ver tal espectro lamentándose y que pase por la parte de atrás de la casa como si nada. Como no pasó nada. No, yo me quedé, me persigné, seguí para mi cuarto. Y así hay cantidad de anécdotas que tienen que ver con nuestro folclore, tienen que ver con nuestra cultura, que muchas veces no es puro cuento, sino que sí pasa. Lo que pasa es que no sé si es solo el venezolano, pero muchos de nosotros, más que todo el campesino, tiende a exagerar las cosas, pues. Por lo menos con el relato de La Llorona. Muchos campesinos dicen que grita, ¡ay, mis hijos! Nunca grita. Ella se va lamentando. Y así como pasa con La Llorona, que no es un espectro nacional venezolano, pero sí suele aparecer mucho aquí en lo que es en los llanos. Y en lo que es en los llanos, en la ciudad de muchos países de Latinoamérica. Pasa con nuestros mismos espectros, pues que quizá se te aparece, hace una tontería, pero el venezolano suele exagerarlo. Claro que hay espectros espectros principales, espectros que impactan tanto, que tienen ese tal grado de energía negativa como el silbón y la sayona, que esos sí son de temer, pero hay otros que se cuentan, pero quizás pasan normal. Acuérdate que el fantasma del espectro no te sale a ti, tú le sales a ellos. Sí, realmente. Que incluso hay uno, para ir finalizando el podcast, hay una experiencia con tu abuelo con un espectro de la carretera, que ese también está en todos los países. En todos los países siempre hay una carretera con un espectro que está esperando a alguien, y en su mayoría casi siempre es mujer. Bueno, aquí en Venezuela, para darle un resumen corto, ya que se nos está acabando el tiempo, el espectro se llama la novia de la carretera. Ella suele aparecer en la carretera vieja Caracas-La Guaira.
que por ahí esos son barrios, vive gente de bajos recursos. Mi papá es el que me cuenta esta historia, no me la cuenta mi abuelo porque mi abuelo murió ya yo estando pequeño. Un día estamos viendo archivos del más allá. Yo tenía que como 9 años, 10 años, más o menos. Estamos viendo archivos del más allá y mi papá es el que nos relata la historia. Nos dice, ay, tu abuelo se consiguió ese espectro. La leyenda relata que esta es una mujer que fue abandonada en el altar por un marido infiel. No aparece en Semana Santa tampoco. Y fue tanto el dolor de esta mujer, ese día que se salió de esa iglesia vuelta loca y se desapareció, murió, pero el dolor que sentía. Y esta mujer aparece con su vestido de novia. Incluso al samaritano que se pare a darle la cola, porque ella se pone a pedir cola, el que se detenga y la monte en su carro y ese samaritano esté con malas intenciones de meterle mano, de seducirla, es al que se lleva. Pero si tú vas con buenas intenciones, ella te da la dirección a donde la vas a llevar, la dejas en una casa en específico donde ella te dice, y cuando vas a arrancar el carro se te apaga, pero el espectro no te hace nada. Es como que dándote las gracias y no sigas porque te puede pasar algo. Ah, caray. Y el carro ahí se queda hasta el siguiente día. No sé si mi abuelo llegó a consultar, como dice la historia, con el familiar que vive donde vivía ella, pero la historia que yo llegué a ver ¿cómo es que se llama? Archivo del Más Allá, es que el conductor que la llevó a ayudar la dejó en su casa y el carro se le apaga. Este conductor se baja en su carro y toca la puerta y sale una señora mayor. Y resulta que esta señora mayor era la mamá de este espectro que sale. Y la señora le muestra fotos y vainas y el señor dice que sí. A mi abuelo no le llegó a llegar a pasar eso, pues. Pero sí se quedó. Pero sí se quedó a las cercanías de la dirección donde la dejó. Y mi abuelo era un viejo de llano, a pesar de que era italiano. Era un viejo de llano y no le tiene miedo, pues. Él lo que hizo fue, el carro no me quiere prender. Sacó sus cobijas, echó su asiento un pelo para atrás y ahí se quedó dormido. Dichoso del que se pudo haber quedado dormido, porque yo no puedo dormir. No, eso sería. Claro, pero segurito, como dice él, O sea, viene otra como- cultura, Exacto. entonces así No, y a lo como- mejor ni siquiera supo que había un evento con un espectro, ssino que se enteraría después a los días de que No, y había... quizás ni se enteró, porque la historia me la narró fue mi papá, porque vio archivos del más allá. Y coincidía con el relato que había vivido mi abuelo en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Imagínate. Bueno, muchísimas gracias A nuestra invitada especial. a Sunday por Sunday, perdón, te dije como le Me llaman a Sunday Por compartir por con compartir nosotros. esta experiencia con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por estar en este mismo podcast. No es la van a ver un poco más seguido también. Tendremos más invitados también en los próximos para empezar a relatar estas cosas. Y ya me estoy preocupando porque la luz está haciendo rara hace rato. Y bueno, fue un placer haber compartido este podcast con ustedes. Recuerden suscribirse al canal si les gustó. Siempre lo Regalarnos un me gusta, está la cajita de comentarios abajo para que nos dejen sus experiencias, si quieren que las relatemos en un próximo podcast, pues. Y acuérdense que el simple hecho de darle me gusta y darle a suscribir nos estarían apoyando muchísimo para crecer como comunidad en esta aventura que nos lanzamos ahora, de hacer estas narraciones. Que ojo, muchas de las narraciones no son nuestras, pero no quiere decir que porque no sean nuestras no son reales o pueden serlo. Eso queda a criterio de ustedes creerlos o no. Pero me encanta realmente compartir con ustedes en Igualito, programa. como dice mi compañero Alain, suscríbanse, ya que se vienen nuevos proyectos dentro de este mismo canal, como exploraciones urbanas y más entrevistas con personas que quizás sepan más del bajo astral que nosotros mismos. Sí, personas invitados que también incluso han tenido cercanías, como en el caso de Sunjay, que hasta su propia mamá incluso la podemos tener aquí en el programa,
porque son personas que han tenido ese contacto y no todos tienen ese contacto con lo sobrenatural. Y es importante y agradable compartir todas esas experiencias porque, claro, en el momento casi te hacen en los pantalones, pero ya después cuando pasa el tiempo es como que, ¡ay, sí, la cara! Cuando... Y no, es un cafecito, yo me lo cuento. Son anécdotas que siempre van a pasar. Recuerden, como dice Gabo, colocarlo, sus historias, En pasar los en los comentarios. Y también en la descripción está el correo electrónico. Si no quieres que tu historia la conozca todo el mundo y que sepa que eres tú el que me la estás escribiendo, me la puedes enviar por privado al correo electrónico del canal. Nosotros hablamos de Venezuela, pero nos encanta también el folclore de otras culturas, o sea, de otros países. De verdad, yo amo a las leyendas de México, de verdad que son fabulosas, tanto la de Argentina, tanto la de Chile. O sea, siempre hay algo que me llama la atención de todas esas historias. Si quieren compartirlas, si han tenido alguna experiencia con alguna leyenda local en su país, también pueden comentárnoslos aquí abajo y nosotros leemos esa experiencia, porque ya hemos tenido experiencia con La Llorona, gracias a Dios nunca conocen mi consejo ni Dios lo quiera, pero sí hemos tenido con ánimos y tal, y espero también que a ustedes también les pase lo mismo, de que hayan sido sutiles. No cumplen los requisitos. No cumplen los requisitos. Y tampoco cuídense mucho en la Semana Santa, recuerden eso, porque todo sucede en la Semana Santa. Bueno, para no extender más esta despedida, recuerden en dejarnos en los comentarios tu historia. También te estoy dejando, como te dije antes, el correo electrónico del canal para que me envíes tu historia si no quieres que nadie sepa que eres tú. Y suscríbete, dale a la campanita porque estaremos seguiremos publicando, mejor dicho, más historias de ustedes como suscriptores, como nosotros personales o que nos cuentan a nosotros. E incluso historias en internet de personas que les gusta escribir historias de terror, nosotros también podemos adaptarlo. Ojos Rojos, por ejemplo, es una adaptación a un escritor anónimo que hasta el sol de hoy lo felicito, de verdad, mis felicitaciones por la historia. Y las que ustedes consideren, que ustedes quieran contarnos, nosotros podemos hacer a veces una pequeña adaptación a la narrativa para que ustedes la puedan disfrutar, pero pueden dejarla en cualquier parte, entonces en el correo o en el comentario. Bueno, yo soy Gabo. Yo soy Alain. Y nada más que decir, muchas gracias y adiós. Muchas gracias, nos vemos en el próximo